¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la peor época para sobrevivir en toda la historia de la Tierra? Pues bien, imagina un mundo donde enormes depredadores gobiernan los paisajes, acechando en cada esquina y convirtiendo la supervivencia en un desafío extremo. En este video nos adentraremos en las profundidades del pasado para descubrir cuál fue la época más letal para los seres vivos, donde criaturas monstruosas dominaban la tierra, el aire y el mar. Para determinar la peor época a la que podrías viajar en términos de la peligrosidad de los animales, consideramos varias épocas con fauna extremadamente peligrosa y agresiva hacia los humanos. Quédate hasta el final del video para conocer el veredicto sobre cuál sería la peor. El período Cretácico, 145 a 66 millones de años atrás. Dinosaurios peligrosos. El período Cretácico fue como el Hollywood de los dinosaurios, el momento en que los gigantescos y temibles reptiles alcanzaron su máximo esplendor. Imagínate un mundo donde criaturas enormes como el Tyrannosaurus Rex, Velociraptor y Spinosaurus caminaban como si fueran los dueños de todo. El T-Rex, con su tamaño descomunal y su mordida letal, podría aplastar huesos en un abrir y cerrar de ojos. Los velociraptores, aunque más pequeños, eran astutos cazadores en grupo, capaces de coordinarse para derribar presas mucho más grandes que ellos. Y ni hablar del Spinosaurus, una amenaza acuática y terrestre que cazaba tanto en el agua como en la tierra. Era una verdadera pesadilla para cualquier criatura que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Amenazas terrestres. Los dinosaurios de esta época no eran solo grandes, sino que también estaban hechos para cazar de manera eficiente y brutal. Tenían una combinación de tamaño, fuerza y habilidades de caza que los convertían en máquinas de matar casi perfectas. Algunos de ellos podían correr a velocidades impresionantes, mientras que otros, gracias a sus garras y dientes afilados, podían desmembrar a sus presas en cuestión de segundos. La vida en tierra firme durante el Cretácico era una constante lucha por la supervivencia, donde cualquier paso en falso podía significar el final. Amenazas acuáticas. Pero no te confundas, los mares del Cretácico no eran menos aterradores. Criaturas como el Mosasaurus y el Kronosaurus dominaban los océanos con una ferocidad igual, si no mayor, que la de sus contrapartes terrestres. El Mosasaurus, un lagarto marino gigante, podía alcanzar longitudes impresionantes y su mordida era tan poderosa que ningún pez o reptil estaba a salvo. El Kronosaurus, por su parte, con su mandíbula llena de dientes afilados, era un depredador temible que acechaba en las profundidades. No había lugar seguro en este mundo, tanto en tierra como en el agua. El peligro estaba siempre presente, listo para atacar en cualquier momento. El período Carbonífero, 359 a 299 millones de años atrás. Insectos gigantes. El período Carbonífero fue una época realmente extraña, marcada por niveles de oxígeno en la atmósfera mucho más altos que los actuales. Esto permitió que los insectos crecieran hasta tamaños inimaginables hoy en día. Piensa en una libélula del tamaño de un águila. Esa era la meganeura. Volando por los cielos, este insecto gigante debía ser un espectáculo impresionante y aterrador a la vez. Por otro lado, el Atropleura, un miriápodo que podía alcanzar hasta 3 metros de longitud, deambulaba por el suelo como un verdadero monstruo terrestre. Estos insectos gigantes hacían que incluso los humanos más valientes de hoy en día se lo pensaran 2 veces antes de aventurarse en sus territorios. Anfibios gigantes. Además de los insectos colosales, el Carbonífero también estaba habitado por enormes anfibios como el Ereiops. Estos anfibios, que podían crecer hasta el tamaño de un automóvil pequeño, eran depredadores implacables en su ambiente pantanoso. Con su piel gruesa y mandíbulas poderosas, el Ereiops podría haber sido un verdadero desafío para cualquier criatura terrestre que se atreviera a cruzar su camino. La combinación de insectos gigantes y anfibios depredadores hacía del Carbonífero un período repleto de peligros a cada paso. El Mioceno, 23 a 5.3 millones de años atrás. Mamíferos peligrosos. El Mioceno marcó la aparición de algunos de los mamíferos depredadores más formidables que jamás hayan existido. Entre ellos, los dientes de sable,
conocidos científicamente como Smilodon, eran quizás los más icónicos. Con sus colmillos largos y afilados, estos felinos eran cazadores de primer nivel, capaces de derribar grandes presas con sorprendente eficacia. Pero no eran los únicos temibles depredadores de la época. El oso de cara corta, o Arctodus, era un gigante de la naturaleza. Con su enorme tamaño y fuerza brutal, este oso podía correr a velocidades impresionantes, lo que lo convertía en un depredador formidable y un verdadero terror para cualquier criatura que compartiera su hábitat. Megafauna. La megafauna del Mioceno también incluía a los gigantescos elefantes y rinocerontes prehistóricos. Estos animales, aunque principalmente herbívoros, podían ser extremadamente territoriales y agresivos cuando se sentían amenazados. Los elefantes prehistóricos, con sus enormes colmillos y cuerpos masivos, eran como tanques andantes, capaces de aplastar a cualquier intruso. Los rinocerontes, por su parte, podían cargar con una fuerza devastadora, convirtiéndose en un peligro potencialmente mortal para cualquier criatura que se acercara demasiado. La vida durante el Mioceno era una constante prueba de resistencia y agilidad, donde solo los más fuertes y astutos podían sobrevivir. El Pleistoceno, 2.6 millones a 11.700 años atrás. Predadores humanos. El Pleistoceno fue una era de grandes cambios y desafíos, donde los humanos primitivos tenían que coexistir con algunos de los depredadores más feroces que jamás hayan existido. Los leones de las cavernas, los osos de las cavernas y los lobos terribles no eran solo cuentos de terror, sino realidades cotidianas. Estos depredadores, más grandes y poderosos que sus descendientes modernos, competían directamente con los humanos por recursos y territorio. Los leones de las cavernas, por ejemplo, eran cazadores implacables, capaces de derribar grandes presas con una coordinación y fuerza impresionantes. Los osos de las cavernas, con su tamaño descomunal y ferocidad, eran adversarios temibles que podían destruir todo a su paso. Megafauna extrema. Además de estos depredadores, la megafauna del Pleistoceno incluía a los mamuts y mastodontes. Aunque estos gigantes eran principalmente herbívoros, su tamaño y territorialidad los convertían en peligros formidables. Un mamut enfurecido podía causar estragos, aplastando cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los mastodontes, con sus enormes colmillos y cuerpos robustos, también podían ser extremadamente peligrosos si se sentían amenazados. La vida en el Pleistoceno era una constante lucha por la supervivencia, donde cada día presentaba nuevos desafíos y peligros. De todas estas épocas, el período Cretácico destaca como la peor en términos de la peligrosidad de los animales por las siguientes razones: diversidad y tamaño de los depredadores. Los dinosaurios carnívoros del Cretácico, como el Tyrannosaurus Rex y el Velociraptor, eran extremadamente peligrosos. Su tamaño, fuerza y habilidades de caza los convierten en una amenaza letal para cualquier ser humano. Estos dinosaurios no eran solo grandes, sino también increíblemente eficientes en la caza, utilizando su fuerza bruta y astucia para derribar a sus presas con facilidad. Enfrentarse a un T-Rex o un Velociraptor habría sido una sentencia de muerte segura. Amenazas en diferentes ecosistemas. No solo había amenazas terrestres, sino también peligros acuáticos como el Mosasaurus, que hacían que tanto la tierra como el mar fueran inseguros. El Mosasaurus, con su tamaño colosal y ferocidad, dominaba los océanos del Cretácico, convirtiendo las aguas en un campo de caza mortal. No importaba si te encontrabas en tierra firme o en el mar, siempre había un depredador letal acechando. Adaptabilidad y resistencia. Los dinosaurios eran los predadores dominantes de su época y estaban bien adaptados a sus entornos, lo que les permitía cazar con eficiencia y sin mucho esfuerzo. Su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes y su resistencia los hacía casi imparables. La combinación de grandes depredadores terrestres y acuáticos hace que el Cretácico sea la época más peligrosa en términos de fauna para los humanos. Si alguna vez piensas en viajar en el tiempo, evita el Cretácico a toda costa. Después de este viaje épico a través del tiempo, hemos explorado algunas de las épocas más peligrosas en la historia de la Tierra, desde el período Carbonífero, con sus insectos gigantes y anfibios colosales, hasta el Mioceno, donde los mamíferos depredadores y la megafauna reinaban con fuerza bruta. Pasamos también por el Pleistoceno, una era donde los humanos primitivos
enfrentaban a algunos de los depredadores más feroces que jamás hayan existido, sin olvidar la constante amenaza de los mamuts y mastodontes. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia prehistórica. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios cuál de estas épocas crees tú que es la más peligrosa. Nos vemos en el próximo video.